Shalom, la paz del Señor. Tú lo sabes, desearte Shalom significa no solamente desearte paz, sino desear que la presencia misma de Dios esté en tu vida. Y el hecho de que nosotros podamos estar bajo la sombra de la palabra de Dios, eso nos da Shalom, nos da paz, nos da la presencia misma del Señor. Y Él viene con su palabra a iluminarnos, viene con su palabra a realizar cosas en tu vida, en tu cuerpo, en tu alma, en cada una de tus células. Porque esta palabra no es algo que va solamente al entendimiento. Esta palabra es algo que va a tu vida y la transforma, porque es una palabra que tiene poder de realizar lo que está diciendo. No es una palabra que se dijo solamente hace 2000 años para la gente de Israel, no, es una palabra que hoy el Señor está pronunciando para ti, para ti. Por eso acoge esta palabra, acoge a Dios que viene a hablarte. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se acercaron a Jesús los fariseos y algunos escribas venidos de Jerusalén. Viendo que algunos de los discípulos de Jesús comían con las manos impuras, es decir, sin habérselas lavado, los fariseos y los escribas le preguntaron: ¿por qué tus discípulos comen con manos impuras y no siguen la tradición de nuestros mayores? Los fariseos y los judíos, en general, no comen sin lavarse antes las manos hasta el codo, siguiendo la tradición de sus mayores. Al volver del mercado, no comen sin hacer primero las abluciones y observan muchas otras cosas por tradición, como purificar los vasos, las jarras y las ollas. Jesús les contestó: ¡qué bien profetizó Isaías sobre ustedes, hipócritas, cuando escribió: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Es inútil el culto que me rinden, porque enseñan doctrinas que no son sino preceptos humanos. Ustedes dejan a un lado el mandamiento de Dios para aferrarse a las tradiciones de los hombres. Después, Jesús llamó a la gente y le dijo: escúchenme todos y entiéndanme. Nada que entre de fuera puede manchar al hombre. Lo que sí lo mancha es lo que sale de dentro: los homicidios, los adulterios, las codicias, las injusticias, los fraudes, el desenfreno, las envidias, la difamación, el orgullo y la frivolidad. Todas estas maldades salen de dentro y manchan al hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermano, esta es la palabra que el Señor te dirige, una palabra realmente fuerte. ¿Por qué? Porque dice que se acercan fariseos
este grupo judío, muy observantes, muy piadosos, que leían las Escrituras, que eran fieles al dar el diezmo de sus ganancias, el 10% al templo, al Señor. Los escribas que muy probablemente estudiaban las Sagradas Escrituras de 8 a 10 horas diarias y además la enseñaban al pueblo. Tanto fariseos como escribas eran gente respetada en la sociedad judía. Es más, vienen de Jerusalén, o sea, los más preparados, los que conocen mejor cómo tiene que vivir un judío según Dios. Y se encuentran con Jesús y sus discípulos. Creen que son un grupito más, una secta dentro del judaísmo. Y ven que comen con las manos impuras, no con las manos sucias. Hay en la espiritualidad judía determinados ritos para simbolizar que el judío se quiere despojar de todo lo malo, de toda maldad, para estar limpio y digno espiritualmente delante de Dios. Por eso antes de comer se lavaban las manos hasta el codo, no por aseo, aparte era lavarse las manos por aseo, sino lavarse las manos hasta el codo, orando, pidiendo a Dios una pureza ritual para recibir los sagrados alimentos como un momento de fe y de glorificación a Yahvé Dios. Por eso tenían esa tradición. Y resulta que los discípulos de Jesús, tanto los apóstoles como después de los apóstoles, los primeros cristianos, que recuerden que los primeros siglos no se les llamaba cristianos, o por lo menos el nombre cristiano será después del año 80. Los primeros años no, se les llamaba los nazarenos, los del camino, los discípulos de Jesús, y parecían un grupo dentro del judaísmo, iban a la sinagoga, hasta el año 80 que los expulsan de la sinagoga. Pero entonces se cuestionan por qué los discípulos de Jesús no hacen estos ritos de purificación litúrgica. ¿Por qué? ¿Por qué se acercan a recibir sus alimentos de una manera ritual impura? Y entonces Jesús, que no se queda simplemente en ritos. Hay veces nosotros nos quedamos en ritos, sino que lo que le importa al Señor es la intención interior, tu espiritualidad, tu intencionalidad. ¿Por qué haces lo que haces? ¿Para quién? ¿Por qué te esfuerzas tanto en el trabajo? ¿Por qué estás educando de esa manera a tus hijos? ¿Qué es lo que hay dentro de ti que tú estás transmitiendo? Jesús le interesa mucho qué es la intención profunda de tu corazón. Y cuando ve que hay gente cumplidora de ritos religiosos, de rituales sociales, porque de verdad en nuestra sociedad hay rituales sociales de origen religioso, pero que solamente lo hacen de forma externa. ¿Cuántos dicen que son muy patriotas, pero toda su vida está contra nuestro país? Toda su vida, porque roban, porque no trabajan, porque mienten, porque son corruptos. Pero eso sí, dicen que son muy patriotas. Lo mismo pasa en la fe.
Hay gente que dice que es muy cristiana, reza, bendice a Dios con los alimentos, pero su manera de vivir no refleja eso. Por eso el Señor habla muy fuerte y dice: qué bien profetizó Isaías sobre ustedes, hipócritas. Y la palabra hipócrita no la dice en el sentido que sean dos caras, dobles, no, sino en el sentido original. Hipócrita es el que no tiene criterio, no tiene sabiduría para percibir cuál es la intención de Dios. ¿Por qué Dios pone, quita, afirma lo que Él considera? Dice: hipócritas, cuando Isaías escribió: este pueblo me honra con los labios, yo te alabo, Señor, te bendigo. O le dice: Señor, pongo en tus manos a mis hijos, a mi familia. Señor, dime qué quieres, yo lo hago. Y dice el Señor: pura lengua, puras palabras. Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Está lejos de mí. El Señor ve la intención que hay en tu corazón. Por eso dice, escúchenme todos, entiendan, lo que mancha al hombre es lo que sale de dentro. Y señala unas maldades. No es lo mismo debilidad que maldad. Maldad es cuando el hombre, sabiendo que está mal y sabiendo que Dios lo condena, dice: no me importa, yo lo hago. Hago a un lado a Dios y yo me pongo como Dios y yo decido lo que es bueno y lo que es malo. Esa es la maldad. Va en contra directa de Dios, quita a Dios y se pone a sí mismo. ¿Y qué maldades subraya Jesús? Fíjate, porque no sé si es lo que sale de tu corazón. Dice: malas intenciones. ¿Buscas dañar a los demás? Fornicaciones, que significa vivir en unión libre, no casado por la iglesia. Fornicaciones, que significa tener relaciones sexuales con la novia, ir con prostitutas. Robos, cuando eres comerciante y no entregas kilos de a kilos, sino que entregas kilos de 900 gramos. Cuando robas cobrando más de lo que es justo o no devolviendo bien los cambios. Robas cuando le quitas a tu mamá lo de su pensión, pensando: ay, ella ya no lo necesita. Eso es robar. Robas cuando no le pagas a tus trabajadores lo correcto, no lo legal, lo correcto, lo que es justo para vivir. Eso es robar. Los homicidios, el aborto, es una maldad, es abominable para Dios que una madre asesine a su propio hijo. Eso es maldad, no es debilidad, no es derecho humano, porque Dios a ninguna mujer le ha dado permiso para asesinar a su hijo. Los adulterios, porque si hiciste un pacto con el Señor y dijiste: yo te acepto a ti como mi esposa, mi esposo, y prometo serte fiel. Prometo serte fiel. ¿Y a quién le estaba prometiendo? A Dios. En lo próspero y en lo adverso, en la salud, en la enfermedad, y amarte
y respetarte todos los días de mi vida. Eso es algo sagrado. Y la maldad que implica profanar el matrimonio con un adulterio. Codicias, querer más, acumular. Ya tengo una pantalla, quiero otra. Ya tengo un coche, quiero dos. Ya tengo una casa, quiero más. Codicias, injusticias. Cuando tú culpas a tu nuera de lo que no es. Cuando tú culpas a tus trabajadores, a tus compañeros falsamente. Fraudes, desenfrenos, alcohol, borracheras, drogas, y me brinco, frivolidad. Es que esto está de moda, es que es el reggaetón, es el perreo, eso es frivolidad. Y eso, dice Jesús, es una maldad. ¿Y quién no comete eso? Quien no tiene a Jesús dentro. Por eso, desecha todas estas maldades, llénate de Cristo y dile a Cristo que de tu corazón brote Él, no brote la maldad, no tengas el espíritu del mundo en tu corazón, sino que sea el espíritu de Cristo el que esté en Él. Pídele al Señor que purifique tu corazón. Que no hagas cosas que ofendan la santidad de Dios. No permitas que la maldad se implante en tu corazón, sino que sea el mismo Cristo quien habita en ti. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe para siempre. Podemos irnos en paz. Que el Señor les bendiga. Nos escuchamos, Dios mediante, la próxima semana.